Bien, ustedes en clase habían visto un poco de servicios, ¿sí? Y en la práctica anterior habíamos visto el tema de generar componentes, ¿sí? La comunicación entre el modelo y la vista. Y ahora vamos a ver servicios, ¿sí? Utilizando los web service de esta web, que es Rapid API. ¿Sí? Tenemos que ingresar, vayamos ingresando a la página. Así nos vamos logueando en esa web. ¿Están ingresando a la página, chicos? Hola, aquí en clase. Bien. Fíjense que el práctico de ahora, sí, nos pide implementar web service, ¿sí? En este caso vamos a hacer uso de esta página, Rapid API, ¿sí? Nada quita que ustedes, ¿sí?, utilicen otro web service si encuentran, ¿sí?, otro web service que hace a la funcionalidad de los ítems, lo pueden usar, ¿sí? En este punto nos vamos a basar, o en este práctico nos vamos a basar
del práctico anterior. ¿Se acuerdan que ustedes usaron Bootstrap, ¿sí?, para el tema de donde únicamente hacían los formularios, ¿sí?, y tenían un formulario en el que hacían, ¿sí?, la vista, ingresaban un texto, ¿sí?, en un origen determinado y lo traducían a un idioma determinado, ¿sí? Entonces, ese punto, en este punto A, vamos a hacer uso de esas plantillas, ¿sí?, y únicamente vamos a hacer referencia al consumo de servicio. Este punto también, el portal de películas, ustedes habían desarrollado en el punto de Bootstrap, ¿sí? ¿Se acuerdan que mostraba un listado de películas que por defecto tenía 3 columnas, ¿sí?, y se iba adaptando la longitud del dispositivo, ¿sí? En este también podrían hacer uso de esa plantilla, ¿sí?, y consumir esta API, ¿sí? Nada quita que ustedes usen otras APIs, ¿sí? Si ustedes tienen acceso a otros web services, ¿sí?, y que cumple esta funcionalidad, usan la que ustedes consideran, ¿sí? La cotización de divisas, también ustedes tenían un formulario, ¿sí?, donde ingresaban, ¿sí?, la moneda y la conversión a la moneda de destino, ¿sí? Entonces también van a hacer uso de ese formulario, ¿sí? También les brindamos aquí, ¿sí?, una API que podrían utilizar. Y este último, sí, es diferente a los anteriores, que usted no tiene ninguna plantilla, pero sería parecido al punto B, ¿sí?, donde les pide mostrar un listado de libros, ¿sí?, en un formato de tabla, ¿sí? Ustedes consumen estos web service y muestran eso, ¿sí? Entonces, todos estos puntos, ¿sí?, hacemos referencia al punto anterior de Bootstrap, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uso de esas plantillas. Y luego vamos a consumir los web service. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? No, profe. Bien. Entonces, sí, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, ustedes en práctica, en teoría, pero ya vieron un poco de web service, ¿sí?, los servicios locales de Angular, ¿sí? Aquí, ¿sí?, fíjense, si nosotros entramos a esta web, yo puedo hacer búsquedas, en este caso, y este punto, el último, que me da, página, copiar mal el link. Happy Books. Ahí está. Está mal puesto el link, chicos. Este
Este sería el link correcto. Bien, fíjense si yo encuentro esto, ¿sí? Este es una API, ¿sí? Aquí me dice acerca de la API, el tutorial, si tengo- en este caso no tiene ninguna, un foro, y los endpoints. Esperemos que cargue, está pesado todos. Bien. Y estos son métodos, ¿sí? Que la API ya tiene listo y los brinda a ustedes para usar, ¿sí? Fíjense, aquí este tiene este método, ¿sí? GetTop, ¿sí? Que dice que me muestra los libros, los últimos 15 libros populares, ¿sí? Si yo, fíjense, acá me dice el método y los parámetros que puedo enviar, ¿sí? El mes, ¿sí? Que es un string de 3 y el año. Y yo estoy haciendo aquí es... ¿Qué pasa? Muy pesado. Aquí me pide que me suscriba, así gratis en este caso. Me suscribí para que me permita consumir los servicios, ¿eh? Bien, ahora sí me debería dejar esto, ¿sí? Me suscribí, ¿sí? Y aquí estoy ejecutando la función get, ¿sí? Y fíjense, yo ejecuté, me tiró los últimos 15, ¿sí? Y fíjense, esto lo que me devuelve es el resultado de esa consulta, que me devuelve en este caso objetos JSON, ¿sí? O sea, es un vector, ¿sí? Que tiene 15 elementos, ¿sí? Y ese vector, fíjense, tiene estos elementos, ¿sí? El ID del libro, la posición, el nombre, la imagen, el rating, la URL.
Cada elemento tiene una estructura, ¿sí? Si yo utilizo este método, me devuelve 20 ítems, ¿sí? Fíjense qué me dice esto, que este método lo sumo, me devuelve 20 ítems, ¿sí? Cada uno de estos, ¿sí?, métodos, yo lo puedo consumir, ¿sí? Fíjense en este método que me dice, mover los libros de un determinado año, ¿sí? Supongamos 2020. Si yo quiero comprobar ese método, me devuelve estos 20 ítems, ¿sí?, con su estructura determinada, ¿sí? Aquí tengo la cabecera que me manda. El código, ¿sí? Estoy consumiendo a esta URL y con estas cabeceras, ¿sí? Y aquí fíjense en este, ¿sí? Es importante porque este es una clave de identificación para consumir este web service, ¿sí? En este caso, obviamente me da una clave de identificación por el usuario que estoy logueado. Entonces, con esos datos me permite consumir este servicio, ¿sí? Si no tuviese este recurso, fíjense, si yo directamente pongo esta URL, me está dando este mensaje, ¿sí? Key inválido, ¿sí? Porque yo para consumir ese recurso tengo que tener la API key, ¿sí? Que eso me permite, una vez logueado, ¿sí?, se me va a brindar una API key. Cada uno de estos, ¿sí?, me brinda datos, ¿sí? Yo únicamente consumo ese recurso y eso me devuelve unos resultados. Ustedes en clase, ¿sí?, vieron consumo de servicios, ¿no? Vieron toda la teoría. Bien. Entonces ahora, ¿sí?, para hacer este punto, ¿sí?, o cualquiera, ¿sí?, tiene que consumir esos recursos, ¿sí? Primero, si hago este ejercicio, ¿sí?, ¿qué harían ustedes? A ver, eso ya la parte, la clásica, ¿cómo harían ustedes? ¿Qué empezarían a generar? ¿Qué empezaríamos a generar, chicos? Un componente, ¿sí?
componente, que haría un ng componente, ¿sí? Yo tengo una carpeta component, le pongo punto punto D, pongamos. Voy a generar eso. Está muy pesada la conexión. Bien, ahí me generó. Yo tendría entonces la parte, tema de las vistas, el modelo, la vista, ¿sí? Y ahora sí, como estos, ¿sí? En este caso voy a consumir un servicio, ¿sí? Ustedes podrían definir que tienen que pasar este dato, ¿sí? Este servicio, le devuelve un conjunto de datos, ¿sí? En estructura JSON, que tiene determinados argumentos, ¿sí? Entonces a mí me conviene, ¿sí? Para ser más simple que vincular, ¿sí? Toda esta estructura con una clase. Yo podría definir una clase, ¿sí? Voy a poner libros, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esa clase me va a permitir, ¿sí? Tener una estructura idéntica a estos ítems de este servicio. ¿Y ahora qué me estaría faltando definir? Un servicio, ¿sí? Entonces aquí yo construí ya, ¿sí? Tengo la parte de todo lo que es la vista, un model,
y a su vez un servicio, ¿sí? En la vista, ¿sí? ¿Qué debo tener para hacer ese punto? Supone ser que me dice, ¿sí? Utilizando este método, ¿sí? Que tengo que tener un formulario, ¿sí? Donde yo ingrese el texto, ¿sí? O el libro a buscar, ¿sí? Hago clic en enviar y eso me tiene que devolver un resultado, ¿sí? Yo debería tener un formulario. ¿Alguien tiene ya un formulario con unas tablas? Después copiamos la... Yo podría generar... ¿sí? Vamos a ver. Yo podría tener aquí... ¿sí? Buscar películas. Pongamos ingrese. Ese dato, ingrese películas, ¿sí? Sería tipo text, ¿sí? Sería buscado. Buscado. Todo esto ustedes ya más o menos ya lo saben hacer, ¿sí? Y aquí sería, ¿sí? Cuando haga clic en este evento, que sea buscar películas, ¿sí? Entonces, aquí la vista, ¿sí? Cuando haga clic, buscar películas, ¿sí? Perdón, haga clic en enviar o buscar, acá sería, no sería enviar, buscar. Hago clic en buscar, ¿sí? Va a llamar a buscar película y se va a vincular, ¿sí? Con esto buscado, ¿sí? Se va a dar el resultado y aquí abajo me tiene que mostrar los resultados, recorrerlo y mostrar esta tabla, ¿sí? Bien, podríamos usar una tabla de Bootstrap, ¿sí? Una tabla, ¿sí? Que tendría, ¿sí? El ID, el título, la tapa y los autores, ¿sí? El ID, el título, tapa y autores.
Y aquí quería el ng4 que hacen ustedes, ¿sí? Hasta ahí vamos, chicos. ¿Se va entendiendo? O sea, hicimos únicamente la vista, ¿sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Bien. Ahora, esos datos, ¿sí? Yo los debo pasar a quién. A este método, ¿sí? ¿Se acuerda cómo definíamos antes? Primero nos conviene definir la clase, ¿sí? Cosa que llamamos el libro. ¿Sí? Voy a copiar similar a esto, voy a hacer similar a esta, ¿sí? O sea, clase, en este caso libro, ¿sí? ¿Qué campos debería tener? Si este me vuelve esta estructura, ¿sí? A mí me conviene que tenga una estructura similar a esta, ¿sí? Este va a ser un number, el name debe ser un string, el cover debe ser un string, la URL. Son todo eso, ¿no? El ID del libro, el name, el cover, la URL. Ah, me está faltando esto. El rating, pongamos que puede ser esto puede ser un number, el año podría ser number, me está faltando un campo que es, ¿esto qué sería? ¿Puedo ponerlo como string?
¿Qué es autor? ¿Es un string? Sería un array, ¿sí? Fíjense. ¿Sí? Dice que autor tiene 15 elementos, ¿sí? Pero es de arreglo, ¿sí? Tiene 0, 1, 2, estos son los índices, ¿sí? Entonces aquí podría ser array. ¿Qué error hay acá? ¿Qué estoy definiendo mal? El tipo de dato del array. ¿Sí? ¿Qué pondrían ahí ustedes? ¿Qué tipo sería? String. ¿String o qué? ¿Sí? Pues eso, ¿se acuerdan cuando ¿se acuerdan de Java que veían lo genérico? Any. Exactamente, ¿sí? Y si no me recuerdo, si yo pongo así, ¿qué estoy haciendo de esa forma? ¿Qué estoy haciendo de esa forma? ¿Era ahí? Sí. Bien, entonces yo creé una estructura así. El libro, acuérdense el libro, ¿sí? Y ahora voy a vincular, ¿sí? Mi vista con mi model, ¿sí? Y aquí, ¿qué me conviene hacer primero? Yo de esta forma, fíjense, ¿qué definí primero acá? En el input para buscar puse este buscado, ¿sí? Utilizando esta instrucción, ¿qué le estoy diciendo?
Perdón, a ver, ¿qué podría hacer acá entonces? ¿Se acuerda cómo hacíamos antes? Sí, vinculábamos, ¿sí? Esta variable, ¿sí? Me va a permitir vincular directamente con lo que yo voy ingresando aquí, ¿sí? ¿Qué otra cosa debo tener? Voy a definir, ¿sí? Un elemento libro de tipo libro y a su vez libros, ¿sí? O vector libros, que va a ser un array, ¿de qué? Del libro, ¿sí? En el constructor, en este caso, ¿qué puedo hacer? Es el type punto, o no, directamente, type punto libros, new array. Y aquí puedo empezar a definir, ¿sí? Hasta ahí se va entendiendo, chicos, esta parte, sí. Eso es lo que ustedes ya hacían antes, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Cuando yo haga clic buscar película, ¿sí? Entonces, buscar película, debo definir una función, buscar película, ¿sí? ¿Qué va a hacer esa función? Tendría que llamar a este servicio, ¿sí? Entonces, para eso, ¿sí? Definimos un servicio, ¿sí? ¿Y dónde teníamos el servicio nosotros definido? Era en servicio. Este servicio, ¿sí? Se tiene, ¿sí? Que conectar a este web service.
¿Y cómo hacíamos en esta parte para ir definiendo ese servicio? Porque acuérdense que se va a comunicar, ¿sí?, con un servicio externo de la web, ¿sí? Y eso se tiene que comunicar con un protocolo, que es el HTTP. Entonces, ¿sí?, en teoría seguramente vieron ustedes, ¿sí?, que aquí yo puedo definir, ¿sí?, una variable private, ¿sí?, que sea del tipo, o sea, en este caso yo voy a poner HTTP para hacer referencia, que sea del tipo HTTP client. No me sale. HTTP client. Vamos a tener que importar entonces. ¿Cómo hacían para importar las variables? ¿Qué? No somos beneficiarios. ¿Dónde importaban los? En este caso aquí estamos para utilizar otro módulo, ¿sí?, para conectarse con el protocolo HTTP. ¿Dónde definía esos módulos? ¿En este? ¿O en este? ¿Qué dice? En el module, El module, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que importar en este caso. A ver si está tomando. No está tomando. Bueno, si no lo puedo importar así, ¿qué debo ir? En esta parte, ¿sí? Yo puedo hacer un import de ese componente, ¿sí? Aquí voy a poner la root. Es común. Y acá tiene este el HTTP. Ahí está.
Aquí estamos. HTTP. HTTP. Ah, faltando la P. HTTP. Clientes. Entonces ahí le doy las rutas, ¿eh? Lo pongamos arriba en caso de precedencia. Eso ya vinculé. Ahora tengo que agregarle. Me está faltando aquí. HTTP. Y ahí está. Clients mode. Ya agregué el módulo que me va a permitir, ¿sí?, usar ese protocolo, el HTTP. Entonces esto ya me va a generar hacer uso directamente del protocolo. Y ahora voy al servicio, ¿sí?, en esta parte, y aquí decirse que voy a hacer uso, ¿sí?, de una variable client small, HTTP client, que me importó directamente el cliente. Entonces con eso ya puedo consumir, ¿sí?, los servicios de mi módulo. Y ahora voy a generar, ¿qué?, un método. Vamos a ver, obtener o get, estamos todos con get libros, ¿sí? A ver, ustedes aquí, ¿qué sabían hacer? Si sería una función común que harían get libros, ¿sí?, y retorna libros, ¿sí? Pero como esto, ¿sí?, tiene que consumir recursos de la web y con un protocolo HTTP, los tiempos de demora, ¿sí?, están asociados, ¿sí?, a la carga de recursos, al tipo de conectividad que tengamos, ¿sí? O sea, no puede, la devolución de esos datos no es instantánea, ¿sí? Entonces yo debo empezar a indicar, ¿sí?, en esto, ¿sí?, get libros, ¿sí?, ¿qué me va a devolver, sí? Voy a decir un observable y que va a ser un ANI, ¿sí? Yo diría, hacemos esto. O sea, get libros, y acá está mal cerrado. Sería la función get libros, ¿sí?, un observable, así que va a devolver tipo observable, y acá me está dando error porque me está faltando el return. Get libros, ¿sí?, me va a devolver un observable, ¿sí?, de cualquier tipo. Y aquí debo hacer, ¿sí?, la petición, por en este caso, fíjense, en este es un método get. A esa
URL o ese recurso. Y fíjense aquí, me está dando, ¿sí?, cómo yo debo llamar, ¿sí?, a esta API. Que tengo cabeceras, ¿sí?, y después le paso la URL, ¿sí?, método get, ¿sí?, la dirección y las cabeceras, ¿sí? Y en return, ¿sí?, yo puedo decir que me retorne. T.que. Mi variable, ¿sí?, que es esta, la que estoy usando como private, ¿sí?, punto, ¿qué método? En este caso voy a hacer uso del método get. ¿Y qué le voy a pasar? Fíjense, acá tendría que decir el método get, ¿sí?, ¿qué me está diciendo? El método get, ¿sí?, fíjense, me está diciendo, me manda la URL, que es el tipo string, y estos son otros parámetros, ¿sí? Opciones, ¿sí?, son todos los parámetros, ¿sí?, que lo puedo pasar. Entonces yo voy a decir que el primero es la URL. Pero yo sé que la URL la tengo que obtener ¿de dónde? Desde aquí, ¿sí? ¿Está? Y aquí, ¿qué va a ir? Que me dice el conjunto de opciones, ¿sí?, ¿de qué? De ese protocolo. HTTP opciones, ¿sí? Entonces yo esta variable, ¿sí?, la debo definir con los datos que yo considere. Y acá te voy a decir que una constante. Abro y cierro. Y aquí voy a decir que tiene qué elementos tiene esa constante. En uno, que va a ser esto, ¿sí?, las cabeceras. Entonces en la cabecera, voy a decir los headers, si quieren copio y pego, esto, está compuesto por estos datos, ¿sí?, el host y en este caso la API key. Entonces yo voy a decir mi header, como se define, new, va a ser del tipo HTTP header. Y esto tiene definido elementos, ¿sí? ¿Qué elemento tiene esta cabecera? Estos datos. Y algo me puse mal, a ver, algo puse mal. Ah, me está faltando esto. Las llaves. Porque estos son elementos, ¿eh? Ahí está. Sí, entonces yo aquí, ¿sí?, le estoy diciendo, al utilizar esta función, ¿sí?, get libros, ¿sí?,
que el tipo va a devolver el tipo observable, cualquier dato, pero aquí estoy definiendo, ¿sí?, variables del tipo del HTTP cliente, ¿sí? Y eso le paso a este método, ¿sí? Get, estoy pasando el método, la URI, si aquí está mal definido, ¿sí? Tendré que ir sin, como ya simple acá, ¿sí? Esta URI que es la que me brinda la API. ¿Hasta ahí, chicos, se va entendiendo cómo definir este web service? Esto, acuérdense, va a variar, ¿sí?, de acuerdo a lo que le brinde las cabeceras de web service que estén haciendo ustedes. Bueno, si esto funcionaría bien, ¿sí?, ¿quién va a consumir este web service? Bueno, ¿quién se va a comunicar con este web service? ¿De qué componente o de dónde le van a llamar para hacer uso de ese web service? Exactamente, ¿sí? Entonces, a ese web service, ¿sí?, lo voy a consumir desde el modelo. Pero para hacer uso, ¿sí?, de ese servicio, yo debo inyectar en el constructor. Voy a decir private, ¿sí? Este caso va a ser libro, servicio para identificarlo. ¿De qué tipo va a ser eso? Del libro servicio, ¿sí? Y se exportó el libro servicio. Y entonces aquí buscar película, ¿qué va a hacer? Tiene que llamar, ¿sí?, al servicio, ¿sí? Si quiere aquí podemos pasar, a ver, este servicio yo le podría pasar, se va a ser buscado, que va a ser el tipo, ya vamos a ver para qué. Y el libro TS, no, este, ¿sí? Aquí en buscar película, ¿sí?, yo voy a llamar, ¿a quién voy a llamar? Debo llamar a ese servicio, porque ese servicio ahora se va a comunicar con mi web service. ¿Hasta ahí se va entendiendo cómo es el tema de comunicación?
Bien, y aquí voy a hacer, ¿sí?, consumir ese servicio. Punto. Es libro, servicio que le puse. ¿Qué método? Get libros. Le voy a pasar un parámetro. ¿Sí? Buscado. Y aquí viene otro tema, ¿sí? Como esto también va a consumir, ¿sí?, un servicio de la web, ¿sí?, ustedes no controlan de nuevo los tiempos, ¿sí? Le voy a decir suscribe. Una vez que se termine de ejecutar, ¿sí?, la función, un valor resultado va a ser igual, ¿sí?, a lo que tiene ese conjunto, ¿sí? Y aquí los datos esos, ¿sí?, que me va a devolver el web service, ¿sí?, estos datos, ¿sí?, deben ser almacenados donde en mi variable libros, ¿sí? Si yo por las dudas puedo hacer team libros, por cada vez que cada búsqueda, que haga una búsqueda, yo me conviene limpiar esa variable, ¿sí?, libro. Bien, y ahora, ¿esto qué es? A ver, es un vector, ¿sí? A ver, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. A ver, hasta ahí nomás, lleguemos. A ver, no me está faltando nada. Se podría hacer console log. A ver, si hicimos bien hasta ahí, veamos, me lo veo. ¿Dónde está? Cerramos esto. Veamos interior. Ah, pero me falté. No, no importa eso. Punto. Esperemos que compile.
Bien. Y a ver ahí, tengo que hacer localhost. Seleccionar. Si yo hago clic, ¿sí? Esto me tendría que... Exactamente. O sea, fíjense que yo hice clic y hizo la petición, ¿sí? Y la respuesta es esto, ¿sí? Hice los encabezados, ¿sí? Hice la petición y me tiró los 20 registros, obviamente empezando de cero. O bueno, y este es un objeto y tiene estos datos. Un objeto y tiene estos datos. O sea, hasta ahí está haciendo bien. La vista se comunica a mi modelo, ¿sí? Mi modelo consume ese servicio y ese servicio se comunica con el web service del Rapid API, ¿sí? Y eso me devuelve estos datos, ¿sí? JSON, ¿sí? Return, ¿sí? Ahora, a ver, ¿qué pasa si yo hago, a ver, this.libro, ¿no? Es igual a resultado. Y si yo, a ver, en el componente, aquí me indica cómo voy a recorrer esto acá. Si yo hago, ¿qué me dicta? El ng4. ¿Con quién va escribiendo? ¿Cómo se salía con el ng4 eso? Bien, María. O sea, esto, ¿dónde va a ir? En el TR, ¿sí? Vamos en este R. Sé que estoy diciendo que me recorra, ¿sí? Este vector libro, ¿sí? Que supuestamente tiene los datos del resultado. Y a su vez, ¿sí? ¿Dónde estás? Y aquí era, ¿cómo quedaría acá? A ver, vamos en ítem, que aquí en teoría tendría que acceder a qué. Si este es un vector de libro, ¿sí? Aquí tendría que mostrar book ID. ¿Sí?
¿Así iría? Va queriendo, ¿no? Pero el título se me hace que no es ese, ¿no? Sí, name, título. La tapa que hace referencia al cover, lo pondría cover. Cover. Ahí vemos cover y el autor. ¿Estamos, chicos? En este caso, sí, fíjense, yo accedí, o sea, resultado. ¿Dónde estás? Este. Resultado, sí, que es, contiene lo que me devuelve el libro, sí. El libro, sí, me devuelve una estructura, en este caso, que es esta estructura, sí, que es un array de qué? De estos elementos, sí. Como, ¿sí? Libros, sí, es un array de qué? De libros, sí. Y libro, ¿sí? Tiene la misma estructura, ¿sí? Que esto. Por eso me permite automáticamente capturar los datos, ¿sí? Aquí van a tener en cuenta mucho, ¿sí? Cómo es la estructura JSON que me devuelve. Si en este caso, fíjense, este JSON me devuelve un arreglo de 20 elementos, ¿sí? Muchas veces hay otros JSON, ¿sí? Que aquí me devuelve data, ¿sí? Y data es un arreglo de elementos. Y después tiene otros ítems, ¿sí? Y muchas veces en data tiene todos los datos que a mí me sirven. Entonces ustedes aquí en resultado, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí. Resultado podrían recorrer directamente data y mostrar, ¿sí? esos resultados. No sé si se entiende, ¿sí? En este caso, resultado coincide que es un arreglo, ¿sí? Yo voy a mostrar otro. ¿Cuál era el de la nieve? ¿Pero chicos, se entiende cómo hice? ¿Y cómo se consumió el recurso? Y aquí está faltando algo, ¿sí? O sea, si hacen de esta forma está mal. Porque fíjense, yo siempre que haga buscar, ¿qué va a pasar? Siempre me va a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque yo aquí hardcodeé esta búsqueda, ¿sí?
no estoy pasando lo que yo ingrese por esta parte. Este es el FreeNVDA. Esto, ¿qué tal? ¿Qué tal todos los equipos, sí? Si ustedes hacen este, ¿sí? Fíjense, esta estructura varía de esta, ¿sí? Este dice que tiene 20 ítems, ¿sí? Que es un arreglo de 20 ítems. En cambio, este es un arreglo de 2 ítems, pero en data tiene los datos interesantes, ¿sí? Entonces, resultado aquí, si ustedes quieren mostrar los datos, ¿sí? Deberían recorrer esta área de data, ¿sí? Deberían acceder a resultado data. Entonces, resultado data tendría el conjunto, en este caso, ¿sí? De elementos que a ustedes les interesa. Es diferente a este, ¿sí? Eso va a depender, en esta parte, cómo recorren de acuerdo al objeto JSON que le está devolviendo su web server. ¿Me entienden, chicos? Entonces, esta parte, ¿sí? Va a depender mucho de cómo sea ese objeto JSON que devuelve su web service, ¿sí? ¿Y cómo harían ustedes? A ver, si yo hago esto, si supongan Superman, ¿sí? Y aquí yo pongo este, ¿no? Superman. Me tendría que ver los libros, si los 20 libros que tengan más o menos Superman, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes, ¿sí? Para cumplir ese requisito? ¿Dónde pasarían esa variable? Fíjense, acá ustedes le pasan buscado, ¿sí? A esta serie de servicios. Que llega buscado. ¿Dónde debería ir eso para que realice la búsqueda? No sé si se entiende la pregunta. ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo, chicos? ¿Se entiende o se entiende qué está faltando ahí para completar ese punto? Bueno, que usted, obviamente esto lo tienen que formatear, ¿sí? Acá tienen que mostrar la imagen. Esto si quiere pueden pasar una... que son las listas, ¿sí? UL o OL, ¿sí? Pero ¿qué le estaría faltando para terminar ese punto, por lo menos el ítem, el primer ítem?
pasar el parámetro exactamente, ¿sí? ¿Dónde pasaría el parámetro? Fíjense que esto es como un parámetro. Si yo pongo buscado, ¿sí? Entonces, si yo pongo Superman en teoría, me debería traer. ¿Está? ¿Está, chicos? Muy bien, María, ¿sí? Entonces ahí ya tienen este ítem, ¿sí? O sea, obviamente que ustedes le formatean todo esto, fíjense cómo les pide, ¿sí? Traten esos vectores JSON en la vista, ¿sí? O pueden recorrer, no sé, eso ya queda a criterio de cada uno, ¿sí? ¿Y qué me estaría faltando aquí? ¿Sí? Que me dice, al hacer clic sobre un ítem del libro, deberá mostrar, está mal escrito, todos los datos del libro, ¿sí? O sea, si yo hago clic en este, me tiene que mostrar todos los datos de ese libro, ¿sí? Ya sea en un modal o en otra ventana, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Haciendo clic, ¿sí? Poniendo un hipervínculo acá, ¿sí? Debe llamar, ¿sí? A otro web service, ¿sí? Que le van a pasar, obviamente, este ID y van a buscar, ¿sí? ¿Cuál de estos, ¿sí? Elementos de estos servicios van a usar? Obviamente que es esto, ¿sí? Muestra la información del libro por el ID. ¿Sí? Te van a pasar ese ID, en este caso, y le van a hacer un test point, y ahí me devolvió, ¿sí? Fíjense, tiene otros datos, ¿sí? El resumen, ¿sí? Entonces ustedes deben mostrar esos datos. Y van a llamar a esta URL, ¿sí? Cuenta de este número y van a pasar el ID. Y estos son las cabeceras, ¿sí? Entonces, aquí únicamente, ¿qué va a pasar? Si acá va a pasar, puede venir un ID, puede ser numérico, ¿sí? O string, depende cómo sea. Más ID. Y este, si no sería este método get, ¿sí? Este, ¿sí? Porque ese es la URL. Y esto van a ser, ¿sí? Los parámetros de la cabecera, ¿sí? Y fíjense, por lo general esto, obviamente, la URL es la misma, ¿sí? Y este, el API key, debe ser la misma también, ¿sí? Entonces únicamente varía este, ¿sí? Y eso le va a devolver este objeto, ¿sí? Un objeto con 9 ítems, ¿sí? Que son estos los elementos. El ID, el nombre, el cover, ¿sí? Y listo, ¿sí? Eso sería el punto, este punto, ¿sí? Y bueno, el resto, ¿sí? El punto C, el A, el B y el C son similares, ¿sí? Consumen los web services, ¿sí? Pasan parámetros. Fíjense, todo esto es get nomás, ¿sí? No estamos haciendo métodos post porque el post se tiene que hacer una inserción de esos datos, ya sea en una base de datos o en un no SQL, ¿sí? Pero ¿se entiende el trabajo práctico, chicos? ¿Qué tienen que hacer? Sí, profe.
Bien. O sea, para terminar este punto, ¿sí? Obviamente le dan un poco más de de estilo, ¿sí? Maquetación a esta vista, ¿sí? Trabajan un poco más los datos, ¿sí? Pongan un hipervínculo acá, ¿sí? O en el ID, no sé. Al hacer clic, llamen a ese web service, ya sea en un modal o en una otra vista, y listo, ¿sí? Lo que sí le voy a pedir en este práctico, ¿sí? Que ya utilicen ruteo, ¿sí? O sea, en una misma, en esta plantilla, ¿sí? Arriba pongan los links a cada punto, ¿sí? Punto A, punto B, punto C y D, ¿sí? Eso usando router, ¿sí? Que ya vieron también en la teoría, ¿sí? Son como los hipervínculos, ¿sí? Eso lo vieron en teoría, sí hicieron un ejemplo de eso. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos?